Buen día, bienvenidos a Postdata, es miércoles 19 de marzo, le tenemos las noticias. En México se duplicó el número de desplazados por la violencia en 10 años, así lo aseguró el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Giovanni Lepri, quien calculó que cada 3 minutos una persona es desplazada por este problema. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció que la capital michoacana es punto de llegada de las mujeres que huyen de la violencia en el interior del estado, por lo que se trabajará en la definición de protocolos de atención. En Michoacán, autoridades estatales informaron que 15 familias salieron desplazadas por la violencia en comunidades de Apatzingán, pero organismos no gubernamentales aclararon que podrían ser hasta 500 afectados, que no quieren ser identificados por miedo. La Agencia de la ONU para los Refugiados, conocida como ACNUR, firmó convenio con el Congreso y el gobierno de Michoacán para impulsar la aprobación de una ley y un sistema de coordinación que atienda el fenómeno de desplazamiento forzado en la entidad. El líder estatal del PRI, Guillermo Valencia, denunció que al menos 3 campos de exterminio y reclutamiento forzado del crimen organizado han sido identificados en Aguililla, Buenavista y la costa michoacana. La dirigencia del PAN en el estado afirmó que los abrazos del expresidente Andrés Manuel López Obrador no funcionaron y prácticamente duplicó el número de homicidios que se registraron durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Durante la marcha feminista por el 8 de marzo, fueron afectados 1,500 metros cuadrados de canteras y 500 metros de fachadas, que fueron cubiertos con grafiti, pegatinas, sticker, cristales rotos y puertas dañadas. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles, es mitad de semana, miércoles 19 de marzo. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiario Postdata. Les recuerdo que hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también listos en la plataforma Facebook, ahí nos encuentra como postdata.news, estamos a sus órdenes y por supuesto ya estamos también en la transmisión a través de Radio Tele, en este caso en el canal 8, disculpe usted, en el canal 8, en Radio Tele, ahí en el telecable también, con ustedes en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos en esta mañana que estamos arrancando pues agradable, fresca, estamos a 12 grados en este momento. Nos dice el meteorológico que va a ser un día nublado, eso pues durante todo el día, sin embargo, la temperatura seguirá siendo alta, vamos a alcanzar 29 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde, 4, para que usted lo tenga en cuenta. Pinta pues otra vez un día caluroso. Vámonos con las noticias. Mira, en México se duplicó el número de desplazados por violencia en los últimos 10 años. Así lo aseguró el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Giovanni Lepri, quien calculó que cada 3 minutos una persona es desplazada. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el país, Giovanni Lepri, señaló que en México las cifras de personas desplazadas por violencia se han duplicado en los últimos años.
informó que tan solo en 2024 se registraron más de 25,000 personas que tuvieron que dejar sus hogares debido a la violencia. Esto significa que se desplaza una persona cada 20 minutos en el país. Lo que le puedo decir que a nivel global, los números de personas que han salido contra su voluntad de sus comunidades se ha duplicado en los últimos 10 años. Ha pasado de más o menos 60 millones a más de 120 millones a nivel global. Entonces no es solo un tema, lastimosamente, no es solo un tema de México, un tema de Michoacán, un tema de Morelia, es un tema global. La violencia como causa de abandono de las propias comunidades, del propio entorno, lastimosamente es un tema muy álgido. Giovanni Lepri aclaró que el tema del desplazamiento no es exclusivo de Michoacán y de México, sino que atañe a todo el mundo. Subrayó que a nivel global, en los últimos 10 años, las cifras pasaron de 60 millones a 120 millones de personas desplazadas. Apuntó que la violencia es el principal factor de movilidad forzada, ya que provoca la falta de escuelas, servicios de salud, combustibles y servicios básicos. Lo que le puedo decir que a nivel global, los números de personas que han salido contra su voluntad de sus comunidades se ha duplicado en los últimos 10 años. Ha pasado de más o menos 60 millones a más de 120 millones a nivel global. Entonces no es solo un tema, lastimosamente, no es solo un tema de México, un tema de Michoacán, un tema de Morelia, es un tema global. La violencia como causa de abandono de las propias comunidades, del propio entorno, lastimosamente es un tema muy álgido. Para enfrentar esta problemática, el funcionario internacional dijo que se debe reconocer que existe el desplazamiento forzado, lo cual es fundamental para actuar en consecuencia. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y bueno, de ahí parte también, hay que destacarlo, de este desplazamiento forzado que luego se da por familias pues que están amenazadas, que han perdido a sus hijos, que perdieron a un familiar y que salen huyendo de estos lugares. Grave lo que está pasando en el país. No pierda usted este número que se vuelve pues grotesco. Cada 3 minutos en este país, cada 3 minutos hay una persona desplazada por la violencia. Son de los temas que, al igual que los desaparecidos, pues son una catástrofe en este país, y sin embargo tenemos comentarios de las autoridades desafortunadísimos, como le mostramos aquí los de Claudia Sheinbaum, prácticamente menospreciando la información que se tiene de este rancho que pues cuando menos es una narcofosa, por lo que se aprecia, por lo que se ha descubierto al momento por madres y padres buscadores. Pudo ser también un lugar para llevar a personas reclutadas con el crimen organizado, maltratarlas, obligarlos, y bueno, pues las autoridades tratando de minimizarlo, sobre todo las federales. Claudia Sheinbaum estaba más enojada porque se le llamó en algunos críticos, algunos columnistas, narcopresidente a López Obrador, que por la desgracia que se está viviendo en el país, que alcanza por supuesto al gobierno de López Obrador. Grave escuchar a un Gerardo Fernández Noroña menospreciar el tema y decir que la oposición no sea carroñera, criticando a López Obrador, criticando al gobierno federal por este terrible hallazgo en Jalisco, que no es solo en Jalisco, es en Tamaulipas, es en Guerrero, es en Veracruz, es en Michoacán, es por todos lados. Estudios en esta materia pues hacen prácticamente de México un país lleno de narcofosas. Grave lo que está sucediendo en el país, y encontramos a personajes tan miserables como este Gerardo Fernández Noroña menospreciando este tema y acusando que los opositores o quienes hacen una exigencia para que haya justicia son carroñeros. Lo dice el máximo carroñero de este país, no lo pierda usted de vista, que de cada desgracia en el pasado desde la oposición le sacaron raja política. Solamente recuerde usted el caso Ayotzinapa. Hoy no quieren
que se hable nada de todo esto. Son de los temas graves, pues, que nos están pegando en este país, los desplazados por una parte, los desaparecidos por otra, y las muertes violentas que lamentablemente continúan. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció que la capital michoacana es punto de llegada de mujeres que huyen de la violencia en el interior del estado, por lo que se trabaja en la definición de protocolos para darles una debida atención. Se convierte, pues, Morelia en un refugio. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados firmaron un convenio para colaborar en la atención del desplazamiento de personas que viven en situación de violencia. En un hecho destacado, el alcalde reconoció que Morelia es un punto de llegada para mujeres del interior del estado, quienes huyen de conflictos de violencia. El edil moreliano calificó de vital la colaboración con el ACNUR, ya que es crucial brindar atención integral a esta situación global. Nosotros tenemos claro que Morelia es una ciudad con mucha movilidad. Morelia tiene el problema de las mujeres desplazadas del interior del estado por violencia y que acuden de manera natural a la capital del estado, a la ciudad más grande que es Morelia, y lo hacemos con ese mismo compromiso, porque el tema es un asunto mundial, no es de Morelia o de Michoacán o de México, es un tema internacional. Giovanni Lepri, representante del ACNUR, señaló que las mujeres, niñas y niños son quienes más sufren el desplazamiento en el mundo, por lo que es importante establecer protocolos para brindar atención a este fenómeno social. Este protocolo también tiene la importancia que no es solamente una atención inmediata, sino también es realmente un camino que va más allá de la atención inmediata, sino también es restitución de derechos, pero también apoyo a integración o reintegración o soluciones integrales para personas en desplazamiento. Gracias a esta colaboración, se brindará atención a mujeres, adolescentes, niñas y niños mediante un protocolo intermunicipal de actuación que tiene como objetivo garantizar la seguridad y los derechos humanos de este sector en la capital michoacana. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. En Michoacán, autoridades estatales informaron también que 15 familias salieron desplazadas por la violencia en comunidades de Apatzingán, pero organismos no gubernamentales aclararon que podrían ser hasta 500 personas afectadas, 500 personas desplazadas, que además no quieren ser identificadas por temor. Estamos revisando, Verónica, dónde pudo haber ocurrido y dónde están. O si retornaron o no retornaron. Esa información no la tengo. Desplazadas por la violencia, al menos 15 familias salieron el sábado 15 de marzo de las comunidades del Alcalde y Río Grande, conocida como El Guayabo, municipio de Apatzingán, sin que se conozca quiénes son o dónde se encuentran, ante el temor que tienen por las represalias que pudiera tomar el grupo delictivo que considera esas poblaciones como un bastión. El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, dijo desconocer de información previa a su llegada a la dependencia hace apenas algunas semanas y afirmó que solo tiene claro este último dato, que fue reconocido como oficial por la administración de la que forma parte. Yo tengo solamente detectado la nota y que también nos informaron, de Apatzingán el día de sábado, fue el sábado. Pero no tienen antecedentes de otros lugares, Coahuayana, Buenavista, todos los lugares. Yo de que estoy de secretario, no. Anteriormente se escucharon cosas y se dijeron cosas y salieron notas, pero yo, en este tiempo que yo estoy al frente de la Secretaría, el único caso que me ha tocado de que sí he tenido conocimiento y es por el cual yo puedo hablar, y ya tenemos comunicación con la presidenta municipal, con la Secretaría de Gobierno a través de del área respectiva, es con Apatzingán, y es el caso del sábado de las 15 familias desplazadas. Integrantes del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, que solicitaron reservar su identidad, pidieron al gobierno estatal dar a conocer la metodología que emplearon para calcular la cifra de desplazados, al señalar que de acuerdo al INEGI, al menos 500 personas estarían en riesgo de ser desplazadas.
En el último evento, el que te menciono el sábado, el censo indica que había en el 2020 en el alcalde 344 personas habitando y en el Guayabo 148 personas habitando, lo que nos daría un universo de cerca de 500 personas expuestas a esta situación. De manera extraoficial, sé que se habla de 150 personas desplazadas reconocidas por las autoridades, pero recalco, es de manera extraoficial, no puedo afirmar que esa sea la cifra que manejen las autoridades, por eso invito a las autoridades a que pues hagan público ese conteo y a través de qué metodología lo realizaron. Señalaron que este último desplazamiento tiene características que no habían visto, ya que los afectados no quieren ser identificables ni localizables, ya que se sienten en riesgo por el grupo delictivo agresor. Este evento reciente, del cual tuvimos noticias por la tarde del sábado pasado, tiene pues características que no habíamos visto. Las personas desplazadas actualmente no quieren ser identificables ni localizables porque salen de comunidades que lamentablemente tienen el estigma de ser bastión de uno de los grupos en disputa por el territorio. Señalaron que en Apatzingán desde el 2023 se registra desplazamiento forzado de familias en las comunidades de Bateas, Llano Grande y Tepetate, además de Acatlán y Salatera. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted las respuestas de Antonio Soto. No tiene idea de la información, imagínese qué grave. No sabe qué pasó, dice, no, a mí háblenme de mi administración para acá. Oye, eres parte de un gobierno. Uno supondría que como funcionario llegan a ver qué encuentran, cuál es la realidad. Supones que como gobierno, la que se va le entrega, o el que se va le entrega, y el que llega pues trata de ver qué pasa para estar acorde con la realidad. No sabía. Ya trae un rato cobrando como secretario del Migrante y no sabía. Es un evento donde él es el titular del gobierno que encabeza y no trae los datos. Ese es el gabinete de Alfredo Ramírez con exsilvanistas que estuvieron, no lo pierda usted de vista, hasta el último día del gobierno de Silvano Aureoles, haciendo equipo con Silvano Aureoles. Le digo esto porque ya ve que ellos se espantan y lo ven a Silvano como el diablo y tiene 1001 acusaciones de parte de Alfredo Ramírez, pero a todos sus cercanísimos de Silvano los tiene hoy consigo. Este es uno de los más notorios, también anda por ahí el otro que ha perdido un poco el perfil públicamente, pero que ahí lo tiene también en Casa de Gobierno, como lo es Elías Ibarra Torres, ¿se acuerda usted de él también? Bueno, Toño Soto fue contendiente en la elección donde ganó Alfredo Ramírez y lo hizo por el PAN-PRD y dijo varias verdades, por cierto, dijo que Morena era un peligro, que López Obrador era el presidente más peligroso que iba a tener México desde la era Porfirio Díaz, dijo ese tamaño de verdades y hoy pues se ha retractado y hoy es parte de Morena. Y como funcionario, pues ahí lo tiene usted. No tiene ni la información. Grave lo que pasa con este personaje, pero pues siempre cae parado. Algo sabrá hacer bien, que Alfredo Ramírez lo tiene ahí cercano y lo rescató pese a todos sus señalamientos que le hace a Silvano Aureoles y a que Antonio Soto estuvo con él hasta el final de ese gobierno, pues lo rescató y lo tiene otra vez cobrando en el gabinete. ¿Qué le parece? Y mire, el oficial senior de protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Daniel Maguire, advirtió que México carece de un sistema nacional de coordinación de desplazamiento interno y de una ley federal que atienda este fenómeno generado por la violencia. Al firmar convenio con el gobierno de Michoacán para definir respuestas concretas y coordinadas a este problema, reconoció el trabajo que realiza desde el 2023 el Comité de Atención de Desplazamiento Forzado en Michoacán, al destacar resultados como ejemplo a nivel nacional y de otros países, ya que ha logrado dar respuesta a los desplazados en 48 horas. Sin embargo, destacó
la falta de una legislación federal y de una coordinación nacional. En tanto, el secretario del Migrante, exsilvanista, ahora bedoyista, Antonio Soto Sánchez, afirmó que autoridades de todos los niveles deben aceptar el desplazamiento como una realidad. Un tema muy importante es la colaboración con otros estados. Entonces sabemos que no existe una ley federal sobre el desplazamiento interno. Justo tal es la importancia del trabajo que está haciendo Michoacán, trabajando por ejemplo con Baja California. Entonces cuando miramos un poco los deportaciones de México, de mexicanos, y muchos de ellos pueden ser de Michoacán, este tipo de colaboración que está pasando justo entre Michoacán y Baja California está muy importante para asegurar que hay una solución duradera y un enfoque en estos ciudadanos para que sí se pueda reintegrar en la sociedad de aquí. Hay que hacer un gran esfuerzo de sensibilización para que todas las autoridades y en todos los niveles podamos aceptar esta realidad. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, firmó pues un convenio con el Congreso de Michoacán también para impulsar la aprobación de una ley y un sistema de coordinación que atienda este fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia. Al reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado en Michoacán y la crisis que actualmente se vive en el estado, especialmente en Tierra Caliente, el Congreso de Michoacán y la Agencia de la ONU para Refugiados ACNUR sostuvieron un encuentro para analizar la viabilidad de una ley estatal que proteja a las personas afectadas por este problema. Los análisis que ya se han hecho con esta agencia desde el 2022, 2023 y 2024, lo que incluso ha generado la firma de convenios durante esta administración sin que aún se tengan resultados sobre los mismos, provocó este encuentro en donde el oficial senior de protección de ACNUR, Daniel Maguire, destacó la importancia de legislar antes de que surja una nueva crisis, asegurando que una ley permitiría una mejor coordinación entre las autoridades y brindaría respuestas específicas a las necesidades de los desplazados en áreas como salud, educación y seguridad. Asimismo, subrayó la relevancia del financiamiento progresivo para garantizar la implementación efectiva de la normativa. Creo que un punto clave o algunos puntos claves que quería describir de por qué es tan necesario tener una ley estatal para responder a las necesidades de esta parte de la población específica. Es muy importante que antes que haya una crisis, sé que había varias crisis de desplazamiento en Michoacán, pero en un momento más bien de tranquilidad dentro del Congreso, que sí se puede hablar de eso justo antes que haya otra crisis. La diputada Xochitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, enfatizó que la violencia en municipios como Cualcomán, Aguililla y Apaxingán ha provocado el abandono de comunidades enteras. Este tema es fundamental para lo que estamos viviendo en tierras michoacanas, el desplazamiento de municipios como Cualcomán, Aguililla, Apaxingán, toda la parte de Tierra Caliente, no desde hace un poco tiempo, sino desde hace muchos años. Es una batalla que desafortunadamente las condiciones de seguridad pues han provocado que este tema se incremente y que hoy tengamos comunidades prácticamente desiertas o en condiciones donde pues quedan muy pocas mujeres y algunos niños todavía en esas comunidades, pero sin el respaldo obviamente de la figura de un varón paterna o demás. Entonces, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, aseguró que existe el compromiso de la 76 legislatura para trabajar en una normativa acorde con la realidad michoacana, resaltando la importancia del apoyo técnico del ACNUR. Miren Heredia Certuche, enlace de ACNUR en Michoacán, recordó que desde el 2022 se han desarrollado mesas de trabajo con la Secretaría del Migrante para diseñar una propuesta de ley e incluso afirmó que el gobierno de Michoacán es ejemplo de buenas prácticas al sostener que Michoacán ha sido un referente nacional en la atención a desplazados, albergando el primer encuentro nacional sobre el tema con la participación de 17 estados. Hemos trabajado aquí en Michoacán desde el 2022. Firmamos un convenio con el gobierno del estado y desde entonces pues bueno, se trabajaron mesas con la Secretaría del Migrante para justamente tener una propuesta de ley.
La misma, bueno, pues abarca las diferentes fases del desplazamiento, el enfoque diferencial del que comentábamos, ¿no? Cómo esto afecta a las mujeres y a las niñas y a las comunidades indígenas de manera diferente. El encuentro concluyó con el compromiso de seguir avanzando en la construcción de la ley, tomando en cuenta experiencias de otros estados como Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y Chiapas, que ya cuentan con normativas específicas para el desplazamiento forzado. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. También representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, evitaron responder preguntas sobre el impacto de su trabajo en Michoacán, particularmente en el tema del desplazamiento forzado, en el evento que se llevó a cabo en el Congreso. Miriam Heredia Certuche, enlace de la ACNUR en Michoacán, impidió que el oficial senior de protección de la agencia, Daniel Maguirre, fuera entrevistado por los medios, argumentando que debían acudir a firmar un convenio a Casa Michoacán. A pesar de la insistencia de los reporteros, la respuesta de Maguirre se centró en señalar que ACNUR solo brinda asistencia técnica a las autoridades locales sin asumir un papel directo en la atención de los desplazados. ¿Prefieren no darnos un... Ahí está el folleto. ¿Qué hace? ¿Dónde está el folleto? Pero queremos saber por qué hay una situación de desplazados. El folleto lo reparten entre los desplazados. Sí, con permiso. No, yo le pregunto. Con permiso, perdóname. Pues nuestro rol es una asistencia técnica hacia los estados, o sea, varios estados en México. Como he comentado antes, acabamos de terminar un trabajo largo con el gobierno de Oaxaca. Sí, hemos trabajado por 3 años aquí en Michoacán y realmente nuestro trabajo, como ha mencionado Miriam, ha sido en varios aspectos. Bueno, pues ahí la respuesta. Se celebran estos esfuerzos sin lugar a dudas por la crisis que se padece, pero luego también se lamenta el comportamiento de personajes como esta mujer, Miriam Heredia Certuche, y luego pues también se le suma este otro personaje, Daniel Maguirre, que uno pensaría que están en la disposición, que uno pensaría que ante el tema tan doloroso que les toca atender, el vínculo que uno supone con las familias, pues está en una disposición de otra naturaleza, al clásico funcionario, ¿no? Al clásico burócrata que trae algunos datos, se sienta, los lee, fija una postura y se van. Parecería que estos son de otro tamaño, pero pues luego se equivoca uno y ahí pues lo que queda en esta anécdota desafortunada con esta mujer, Miriam Heredia, y con este personaje, Daniel Maguirre, como usted los escuchó, pues tratando de evitar ya los cuestionamientos directos de los compañeros, ni hablar. Déjeme informarle también que el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, denunció que al menos 3 campos de exterminio y reclutamiento forzado del crimen organizado han sido ya identificados. Habló de Aguililla, Buenavista y también en la costa michoacana. Hay más. Recuerde que se han encontrado algunos otros lugares tan cerca como en Tarímbaro, pero estos son los que refiere Guillermo Valencia. Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, levantó la voz sobre la creciente violencia y el reclutamiento forzado de jóvenes en diversas regiones del estado de Michoacán, en donde aseguró que hay 3 lugares identificados: en Aguililla, La Costa y Buenavista, este último ya sin operar. Agregó que particularmente en Aguililla y La Costa se llevó a cabo un reclutamiento de jóvenes. En La Costa, nomás que ya se los avientan a los cocodrilos. Sí, en algún momento la realidad superó la ficción y no es una película de terror, es la realidad. Incluso he publicado en Twitter ahí algunas fotografías de uno que está precisamente en la zona ahí de Barrancas de Pared del Ahogado, en Buenavista. Para eso lo usaban. Yo vengo hablando de esos temas desde hace mucho tiempo.
En conferencia de prensa, Valencia Reyes señaló que a pesar de las alertas previas que él mismo había emitido sobre las minas y otros riesgos en la región, las autoridades no actuaron con la urgencia necesaria, lo que resultó en tragedias que podrían haberse evitado. En una crítica directa al gobierno del estado, lamentó la falta de respuesta adecuada ante el reclutamiento forzado y las desapariciones de jóvenes, atribuyéndolo a la ineficacia de políticas de seguridad implementadas. También expresó su preocupación por lo que consideró una estrategia equivocada del gobierno al alinear ciertos discursos oficiales con los de grupos delictivos, citando como ejemplo la difusión de videos relacionados con un cartel. Según el dirigente, la falta de un plan de acción efectivo por parte de las autoridades ha resultado en muerte de policías y militares, quienes se han convertido en carne de cañón en el contexto de la guerra contra los cárteles. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Esto que refiere Guillermo Valencia, pues cobró notoriedad, sobre todo ayer estuvo intenso en redes sociales. Es un video donde se supone, ¿no?, así se presumen los que toman el micrófono, los que hablan, pues que se trata de un grupo del crimen organizado, del Cártel Jalisco, y entre otras cosas señalan que las madres buscadoras, los familiares buscadores que encontraron las evidencias en este rancho de Jalisco, y que con el paso de los días hemos escuchado diversas versiones por varias partes del país de familiares que han identificado los tenis, la ropa de sus hijos, algún otro artículo que se encontraron, algunas más que han denunciado desapariciones de sus hijos en la central de Guadalajara, en diversas centrales, además no solo la de Guadalajara, sino en diversas centrales de camiones en Jalisco, donde han desaparecido cualquier cantidad de jóvenes. Hay madres que han salido a declarar que sus hijos fueron reclutados, o alguno de sus hijos, incluso menor de edad, reclutado por el crimen organizado, y que le manda videos y le dice: mamá, estoy trabajando acá y no te puedo dar más información. De ese tamaño la crisis. Con todo y eso, el gobierno de Claudia Sheinbaum y su feligresía, como Gerardo Noraña, que hace rato le comentaba, niegan esta realidad, la niegan. Y bueno, pues Guillermo Valencia hace referencia a este video que señala que en ese rancho no hay nada, que no era un lugar de concentración de personas, que no han hecho nada en ese lugar los del cártel. Advierten que es un asunto de manipulación por parte de las madres y padres buscadores, y señalan también, dejan la advertencia de que si lo que están buscando es que se descomponga la tranquilidad, dicen ellos, en Jalisco, como sucedió en Sinaloa, dejan ahí abierta esa posibilidad. Y cuando usted termina de escuchar el mensaje, pues parecen más de Morena que del Cártel Jalisco. Esa es la conclusión a la que se llega. Y de ahí surgieron algunos memes donde, por ejemplo, se acordará usted de una fotografía ahí de López Obrador con gobernadores, exgobernadores, legisladores, exlegisladores en aquellos días de Morena, que están rodeando a López Obrador y los ponen pues la fotografía, y ponen arriba de ellos una fotografía de este grupo que salió, y les ponen con máscara y sin máscara, cubiertos la cara y sin cubrirse, porque parecía, o uno podría concluir, que el discurso que manejaron en este video pues se asemeja demasiado al discurso que trae Morena. Y entonces de ese tamaño se polemizó el asunto en redes sociales, porque también la manera de usar el lenguaje de quien está mandando ese mensaje sale de la cotidianidad, de la manera en la que suelen expresarse en otros videos estos mismos que se presumen integrantes de algún grupo criminal. Y bueno, pues es un video que ahí está en redes sociales, usted seguramente lo puede ubicar, ya para no retratarlo aquí y hacerle pues más apología a estos personajes que sembraron la duda. ¿De veras era un grupo del crimen organizado, o era pues una estrategia mediática
de Epigmenio Ibarra, que es otra de las críticas que se manejó ahí en redes sociales, que ya sabe usted que es experto en temas criminales, que ha hecho dinero con narcoseries y que pues era el periodista consentido, el digamos especialista en temas de comunicación política preferido de López Obrador, y hay también quien se atrevió a decir esa es una producción Epigmenio Ibarra. Bueno, ahí se queda este video, esto que le retrato, de lo que se refiere justamente Guillermo Valencia, un discurso muy, muy emparejado al de Morena, desacreditando lo del rancho, los hallazgos, y desacreditando a las madres, a los padres, a los familiares buscadores, con todo y las evidencias que han salido, con todo y los testimonios que están ahí, con todo y que buscadores de guerreros que también se han manifestado tener cuando menos a 3 sobrevivientes dispuestos a declarar. Con todo y eso, Morena ha insistido en desacreditar esta situación. El dirigente del PAN en Michoacán afirmó que los abrazos del expresidente López Obrador no funcionaron y prácticamente duplicó el número de homicidios que se registraron en la administración de Felipe Calderón. Así lo dice Carlos Quintana. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, lanzó una dura crítica contra el gobierno de Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que su administración dejó a México sumido en una crisis de inseguridad. En rueda de prensa, Quintana comparó los índices de homicidio entre los sexenios de Felipe Calderón y López Obrador, afirmando que la estrategia de seguridad del gobierno morenista fracasó, y al referir que el gobierno de Felipe Calderón, que tanto critican, fue 1000 veces mejor que el de Andrés Manuel. En el gobierno de Felipe, que tanto critican ellos, que fue 1000 veces mejor que el de Andrés Manuel, había 55 homicidios diarios. En el sexenio de Morena pasado, había 93 homicidios diarios. 93 homicidios diarios. En el sexenio de Calderón hubo 96,000 homicidios. En el sexenio de Andrés Manuel y Morena hubo 122,000 homicidios. El líder panista insistió en que la política de abrazos no a balazos implementada por López Obrador agravó la violencia en el país, al sostener que es claro que el gobierno de Morena ha exterminado la seguridad de este país. Es claro que el gobierno de Morena ha exterminado la seguridad de este país. Es claro que fueron 6 años de abrazos y que el resultado ahí está. La responsabilidad en estos momentos de lo que pase en el país tiene nombre y apellido, y es Morena, porque ellos gobiernan el país, ellos gobiernan la mayoría de los estados, tienen el control absoluto de este país. Además, se pronunció sobre las recientes protestas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes han denunciado obstáculos en su labor. Finalmente, Quintana responsabilizó a Morena de la crisis actual y sostuvo que el partido oficialista ya no puede culpar a administraciones pasadas, ya que Morena gobierna casi todo el país. Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. Durante la marcha feminista por el 8 de marzo fueron afectados 1,500 metros cuadrados de cantera y 500 metros de fachadas que fueron cubiertos con grafitis, pegatinas, stickers, hubo también cristales rotos y puertas. El gerente del centro histórico, Gaspar Hernández Razo, informó que durante el 2025 se incrementaron los daños al patrimonio material de Morelia a raíz de los destrozos provocados por el bloque negro
de la marcha feminista del 8 de marzo. En un recuento, el funcionario municipal explicó que en 2024 se reportaron daños en 1.270 metros cuadrados de cantería y 300 metros cuadrados de fachadas aplanadas. Sin embargo, este año los daños ascendieron a 1.500 metros cuadrados de cantería y 500 metros cuadrados de fachadas, ocasionados por grafitis, pegatinas, stickers, cristales rotos y puertas dañadas. Detalló que estos perjuicios van desde el Jardín Morelos hasta el monumento a Lázaro Cárdenas. Entre los edificios históricos afectados está la Secretaría de Turismo del Estado, el Acueducto, la Fuente de las Tarascas, el Palacio Federal, el Palacio Legislativo y el Palacio de Gobierno. Sí hubo más daño, por ejemplo voy a hacer el del año más inmediato que es el 2024, en este caso hubo 1.270 metros cuadrados en cantería, ahora fueron 1.500, más de 200 metros más, y en fachada aplanada fueron 500 y ahora fueron 600 metros. No obstante, anunció que los trabajos de limpieza del centro histórico han concluido al 100% gracias a la experiencia de los equipos que comenzaron las labores 2 horas después de la marcha, así como el perfeccionamiento de la mezcla protectora para la cantería, lo que permitió una limpieza eficiente. Les puedo decir que en los 3-4 primeros días, trabajando día, tarde y noche, eliminamos toda la cantería, todas las pintas en cantería, a la par el acueducto y también lo que es la Fuente de las Tarascas. Y ya lo que dejamos al final fue pues ahora sí que lo más sencillo, que es pintar fachada aplanada. Yo podría decir que ya está el 100%. Finalmente añadió que la gerencia del centro histórico está a la espera de las indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia para colaborar en la limpieza del Palacio Federal y la fachada del Palacio de Gobierno. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. La docente de la Universidad Vasco de Quiroga, América Álvarez, afirmó que con la enseñanza de artes visuales como la pintura y el dibujo, se desarrollan también técnicos profesionales en el lápiz y la tinta china. Difusión cultural, UBAC. Las artes visuales son una forma de expresión artística que van desde las artes plásticas como el dibujo o la pintura hasta las artes digitales como el video o la fotografía, señaló América Álvarez, docente de la UBAC. Las artes visuales son todas aquellas manifestaciones que se relacionan con la parte de la plástica, de todo lo que nosotros trabajamos con nuestras manos, pero también tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías que han surgido a través de los años, donde ya incluye también foto, video, performance y otro tipo de manifestaciones artísticas del siglo XX. Con la enseñanza de artes visuales como la pintura y el dibujo, se desarrollan diferentes técnicas tradicionales como el lápiz o el carboncillo y elementos como la teoría del color. Lo que ofrecemos en este taller de dibujo y pintura es manejar diferentes técnicas tradicionales, como lo son el lápiz, que es el grafito, trabajamos también con carboncillo, con tinta china. A partir del dibujo empezamos a trabajar con la parte de la teoría del color. Finalmente, la docente señaló que trabajar estas habilidades artísticas estimula la creatividad y la capacidad motriz. Este taller estimula mucho a la parte creativa, la parte de resolución de problemas, y también ayuda pues a la parte motriz, el trabajar con las manos, el trabajar con el cuerpo. Entonces tiene un valor muy importante dentro del desarrollo y el aprendizaje del estudiante. El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, anunció que junto con otros diputados locales, entre los que se encuentran Itze Camacho Sapiain, decidieron solicitar la destitución de Fabiola Alaní Sámano como coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Aseguró que Alaní Sámano no tiene capacidad para coordinar y además utiliza los recursos para medios para promocionar su imagen como aspirante a la gubernatura. Todas las instalaciones y los recursos están a su servicio, no están a servicio de los 40 diputados. Es decir, pues ella sabrá hasta dónde quiere llegar, pero pues utilizando estos mecanismos pues no va a llegar muy lejos. Nosotros vamos a solicitar con un grupo de compañeras y compañeros la remoción de la coordinación
de la compañera Fabiola. Eso ya lo estamos platicando, al menos habemos 3 o 4 compañeros diputados del mismo grupo parlamentario que vamos a hacer esta solicitud. Bueno, siguen los conflictos ahí al interior de Morena. No pierda usted de vista que Juan Carlos Barragán y la propia Itzel Camacho son parte del equipo ahora de Raúl Morón. Fabiola Alanís, aunque no está tan identificada con el gobierno de Alfredo Ramírez, bueno, pues es evidente y se presume que en este momento pues está más cargada a ese lado, aunque ella podría tener una trayectoria un poco más libre o más independiente de estos dos personajes, tanto de Raúl Morón como de Alfredo. Se le vincula hoy más, por lo menos, hacia Alfredo Ramírez, y lo que es un hecho es que Barragán e Itzel Camacho están totalmente del lado de Raúl Morón, así es que por eso seguramente parte de esta situación que se está dando en el Congreso del Estado. ¿Qué dice Fabiola Alanís? Aclaró que el que denuncia está obligado a aprobar, al descartar cualquier manejo en recursos públicos irregular y señalar que incluso se ha mantenido al margen del proceso de definición de los convenios con los medios de comunicación. Aseguró que no va a caer en descalificaciones y manifestó su respeto a todos los compañeros de su bancada. Bueno, pues es normal que existan diferencias, sobre todo en una bancada tan grande como Morena. Y yo reitero mi respeto a todas y todos, son momentos de discusión normales en un movimiento democrático como el nuestro y bueno, lo importante es cumplir los objetivos para los que estamos acá. Nada más, mi respeto y reconocimiento a todas y a todos. Yo reitero que lo político nunca puede ser personal y así es como me conduzco. Pues en este camino de la lucha democrática, de la participación de las mujeres en la política, casi adivinamos qué es lo que sigue. Y bueno, si hay una acusación, se tiene que comprobar y que se presente frente a las autoridades. Como todos los días, le agradezco el que usted nos deje su comentario, su saludo, su opinión. Gerardo Méndez nos dice: buenos días, que el gobernador ya ponga en su lugar al Consejo Supremo, quien ocupa el lugar de antorcha campesina en bloqueos. No es posible que cada semana interrumpan el tráfico en el estado porque a ellos no les molesta. Y bueno, déjeme, aprovechando lo que nos dice aquí Gerardo Méndez, pues justamente le iba a platicar ahora, pero lo hago de una vez, sobre estas manifestaciones, esta movilización, como la ha llamado el Consejo Supremo Indígena, que va a implicar la toma de carreteras, en lo que dicen ellos, una jornada estatal por la seguridad y la paz comunal en contra de la discriminación y en defensa de los derechos colectivos. Señalan que tras el resolutivo de Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales, se acordó una movilización general a través de la toma de carreteras este 19 de marzo a partir de las 9 de la mañana, así es que tome usted previsiones. Le leo cuáles son los 9 puntos que ellos señalan donde van a tomar las carreteras. Es en Cherán, en la carretera Cherán-Zamora, en Guáncito, la Cherán-Pátzcuaro en Cebina, Cherán-Uruapan en Paracho, también la Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan, Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna, Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio, Uruapan-Los Reyes en Zacán. También van a tomar el ramal Camelinas para que usted se prevenga a partir de las 9 de la mañana. Van a tomar Salvador Escalante en Santa Clara del Cobre. Así es que ahí está. ¿Qué están pidiendo ellos? Mesa de trabajo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que conozca sus problemas de inseguridad, discriminación e injusticia. Quieren seguridad y paz para las comunidades indígenas con la instalación de más bases de operaciones institucionales. Las quieren en Cebina, en Santa Fe de la Laguna, que el Ejército y la Guardia Nacional y Civil permanezcan ahí en Cebina hasta que se instale esta base de operaciones interinstitucional. Quieren mesa de trabajo con los titulares de la Secretaría del Bienestar,
Ariana Montiel Reyes, y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Al gobernador Alfredo Ramírez le exigen que no traicione a las comunidades autónomas al ordenar de manera unilateral y mediante la Secretaría de Finanzas la regresión administrativa que obliga a los autogobiernos a facturar a nombre de los municipios, toda vez que muchos de ellos son enemigos históricos de las comunidades. Al pueblo de Michoacán le piden disculpas, pero las autoridades no nos dejan otro camino, dicen aquí los del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Tome pues usted previsiones, viene complicado el panorama este miércoles 19 de marzo. Nos deja aquí también saludos. Lilia Rosales dice buenos días, exitoso miércoles para todos. César Borgi, buen día Carlos. Antonio Soto, totalmente perdido en la Secretaría del Migrante, tal parece que estos de Morena para lo único que son buenos es para cobrar y hacer negocios lucrativos. Y así como él hay varios funcionarios del primer nivel que se la llevan nadando de a muertito o pateando el bote, echando culpas al pasado y con resultados muy pobres. Saludos. Gracias, César. Luis Esteves, buen día, Carlos. Lamentable las declaraciones del secretario migrante Antonio Soto, un tipo que se asume como funcionario de carrera con experiencia y capacidad. Fije estas posturas tan desfasadas. Pues sí. Gracias, Luis. Aarón Cuaraque también nos saluda. Nos dice, por mucho que se firmen leyes, no sirve de nada, pues si las personas que ocupan los cargos públicos de primer nivel no tienen un proyecto y la voluntad para el bienestar de la sociedad, no va a funcionar y estas leyes se convierten en leyes muertas. Gracias, Aarón. Arturo García, Carlos, te saludo como cada mañana y un gusto disfrutar de tu espacio de noticias. Sería muy interesante aquí en Michoacán y en nuestra ciudad Morelia se le preguntara a la clase política qué es lo que opinan referente al asunto de Jalisco en ese campo de muertos y así saber qué opinan estos políticos y conocer su opinión pública, si están apoyando a la delincuencia. Y en base a eso la ciudadanía se dará una idea de votar o no por ellos. Así de claro que ellos se pongan la soga, dice Arturo García. Melchor Ornelas, buen día Carlos y amigos. Antonio Soto no lo pueden ver los que son realmente líderes de migrantes por chaquetero o porque es un vendepatrias político. Se sabe que solo los migrantes silvanistas lo medio reciben las llamadas. Gracias, Melchor. Agustín Cárdenas también nos deja saludos. Gracias, Agustín. Déjenme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el tema de la seguridad en el territorio michoacano con los compañeros de Red 113, con el compañero Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Tarímbaro. Y es que anoche una joven mujer fue asesinada de un balazo en la cabeza. Durante los últimos minutos se supo que esto ocurrió en un hogar de la población de Téjaro. Según las autoridades, hasta el momento se ignora el móvil de la agresión, así como la identidad de los perpetradores. La situación tuvo lugar en la puerta de acceso a un inmueble, ubicado en la calle Hidalgo dentro de la colonia El Calabozo. Al lugar acudieron patrulleros municipales, también paramédicos, mismos confirmaron el deceso de la fémina. Ella tenía entre 20 y 25 años de edad, era morena, delgada, de cabello negro, vestía un pantalón de mezclilla azul y blusa azul marino. Como seña particular tenía un tatuaje ilegible en el brazo izquierdo. Se supo que aparentemente sujetos en moto le dispararon a la víctima y enseguida huyeron. Por otro lado, en Lagunilla, sujetos armados dispararon en contra de elementos de la Guardia Civil, esto sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Los uniformados resultaron ilesos, pero los atacantes huyeron. Trascendió que los oficiales fueron alertados sobre una camioneta en la cual viajaban al menos 4 empistolados con dirección a Pátzcuaro. Los agentes implementaron un operativo e interceptaron a los sospechosos sobre el tramo Lagunillas-Guiramba. Sin embargo, los individuos, al ver la patrulla, abrieron fuego en contra de ella y lograron escapar. La unidad oficial tuvo daños por impactos, por lo que policías de regiones aledañas hicieron un operativo y recorridos para buscar a los agresores sin que lograran ubicarlos. Finalmente, en la región de Zamora, anoche un joven hasta el momento desconocido fue asesinado de al menos 2 balazos por delincuentes que luego de cometer el homicidio se dieron a la fuga. Un reporte ciudadano el que alertó a las autoridades sobre una persona tirada en la calle Hacienda Guaracha del fraccionamiento campestre San José. Policías acudieron al lugar y una vez en el sitio confirmaron que se trataba de un muchacho herido por proyectiles de arma de fuego. Paramédicos de rescate llegaron momentos después y al revisar al agraviado confirmaron su deceso. Él tenía entre 17 y 20 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla, playera negra y tenis también de color negro. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias Marcos, excelente miércoles. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención, que tenga usted un excelente y productivo miércoles. Nos escuchamos o nos vemos mañana.